Saludos a través del tiempo y el espacio. Hola, amigos de la era moderna. Es un placer saludarlos, amigos que viven en un futuro lejano. Mi nombre es Aristóteles. Me emociona mucho dirigirme a ustedes a través de esta extraña ventana llamada pantalla. Atenas en el siglo IV a.C., donde yo viví, y el siglo XXI, donde ustedes se encuentran, son ciertamente muy diferentes. El conocimiento de todo el mundo está en sus manos y atraviesan continentes en caballos de hierro relucientes. Sin embargo, a pesar del paso de miles de años y de que la civilización ha cambiado de forma tan espléndida, hay algo que permanece inalterable. Ese anhelo de felicidad que leo en sus ojos. Yo también, hace mucho tiempo, mientras caminaba por el Liceo de Atenas, tuve las mismas inquietudes que ustedes. ¿Qué es lo que hace que un ser humano brille de verdad? ¿O por qué anhelamos algo constantemente? Pasé toda mi vida reflexionando y observando. Al igual que cualquier otra persona, me alegraba con la comida deliciosa, pasaba noches enteras conversando con buenos amigos y a veces suspiraba ante las fatigas de la vida. Finalmente, llegué a una conclusión. Todos nuestros estudios, todas las riquezas que ganamos y todas las relaciones que entablamos se dirigen en última instancia hacia un único destino final: la felicidad. Recientemente, un grupo de personas fascinantes ha captado mi atención: los mexicanos, que cantan a la alegría bajo el sol ardiente al otro lado del mundo. Al observar sus vidas, me doy cuenta de que están demostrando de una manera muy amena y clara aquellas complejas fórmulas de felicidad que yo escribí hace milenios en gruesos pergaminos. Ahora me propongo conectar mi vieja filosofía con su vibrante vida cotidiana. ¿Les gustaría comenzar conmigo esta interesante exploración sobre la verdadera naturaleza de la felicidad que tanto hemos buscado? La felicidad no es un resultado, sino una actividad. La eudaimonía y la vitalidad mexicana. El núcleo de lo que Aristóteles enfatizaba una y otra vez a sus discípulos bajo la sombra del Liceo era esto: la felicidad no es un estado de adormecimiento, sino un movimiento despierto. En su obra Ética Nicomaquia, nunca redujo la palabra eudaimonía a un simple estado emocional o a la suerte azarosa. Era un concepto esencialmente distinto de lo que solemos imaginar hoy como sentirse bien, una vida estable sin preocupaciones o una vida con fortuna. Para Aristóteles, la felicidad era el proceso continuo de realizar el potencial propio a través del uso de la función única del ser humano: la razón, es decir, una actividad del alma. Aquí lo importante no es el tener, sino el hacer. La eudaimonía no era una recompensa por poseer algo, sino la calidad de vida que se manifiesta según cómo se vive. Por mucha riqueza o fama que uno acumule, si eso no pone en marcha las funciones propias del ser humano, podrá ser una condición para la felicidad, pero nunca la felicidad misma. Sin embargo, en la sociedad moderna, a menudo malinterpretamos la felicidad como un punto de destino. Postergamos nuestra vida actual creyendo que solo podremos ser felices cuando termine este proyecto, compre esta casa o pase este periodo de ansiedad. La felicidad se empuja siempre hacia un tiempo futuro, y el presente se convierte en un simple túnel que hay que soportar. Aristóteles niega rotundamente esta actitud. Desde su perspectiva, la felicidad no es la medalla que se recibe en el podio al terminar la carrera. Es más bien el proceso mismo de correr, donde el corazón late, los músculos se contraen y se relajan, y todo el cuerpo siente que está funcionando correctamente. Por eso, la eudaimonía se parece más a un verbo que a un sustantivo.
Es una vida en gerundio, no en participio. Un estado en funcionamiento, no uno detenido. En este punto, el estilo de vida de los mexicanos traslada la filosofía de la antigua Grecia hacia una escena real y viva. En México, la felicidad no se guarda como un depósito bancario para el futuro. Es una tarea que debe realizarse precisamente en este instante, y una energía vital que debe irradiarse hacia afuera. Pensemos en la vida cotidiana de México. La música de los mariachis que llena las plazas, el baile que surge naturalmente en una esquina, las comidas familiares y las charlas que se prolongan hasta que los límites del tiempo se disbulujan. En estas escenas, lo importante no es el resultado, no es la perfección de la canción, la precisión del baile o el equilibrio nutricional de la comida. La música no es un objeto de contemplación, sino una práctica de participación, y la comida no es mera ingesta, sino una práctica repetitiva de las relaciones. Ellos no cantan para hacerlo bien, sino que confirman que están vivos por el hecho de cantar. Aunque se encuentren bajo condiciones de carencia económica o inestabilidad social, los mexicanos no detienen la mejor actividad que pueden realizar ahora: cantar, reír, hablar y pasar tiempo juntos. Para ellos, estar vivo no significa mera supervivencia biológica, significa un estado en el que la energía de la vida fluye hacia el exterior, es decir, que el alma está realmente funcionando. En este sentido, la vida mexicana es un caso de adaptación moderna de la actividad del alma conforme a la excelencia, de la que hablaba Aristóteles. Él consideraba que cada ser es excelente cuando cumple su función de la mejor manera. Así como la excelencia de un cuchillo es cortar bien, la excelencia humana radica en la capacidad de usar la razón y la emoción de forma armoniosa para crear vínculos en comunidad. Los mexicanos maximizan en su día a día las funciones más humanas: la capacidad de empatizar, expresar, entristecerse y alegrarse juntos. No huyen hacia el placer para olvidar el dolor, sino que transforman la misma tragicidad de la vida en energía de actividad. El hecho de cantar más fuerte cuanto más tristes están, o bailar con más intensidad cuanto más sufren, es una forma de eudaimonía mucho más dinámica que la calma estática. Es una actitud de querer moverse abrazando la vida entera, sin negarla. Al final, la alegía mexicana y la eudaimonía de Aristóteles se encuentran en un punto: el hecho de que la felicidad no es un destino fijo, sino la suma de las actividades habituales que repetimos cada día. Como dijo Aristóteles, una golondrina no hace verano, ni un solo día de placer hace que un hombre sea feliz. Los mexicanos comprenden este aviso instintivamente. En lugar de esperar una gran fortuna que ocurra una vez al año, incrustan minuciosamente fragmentos de felicidad en las pequeñas actividades diarias. Mirar a la familia a los ojos, preguntar cómo está el vecino o entregarse a la música en la plaza son todos momentos de actividad que se acumulan para construir una muralla de felicidad difícil de derrumbar. La vida cotidiana de México nos dice de forma silenciosa pero clara que la felicidad no es algo a lo que se llega, sino algo que se vive continuamente. El justo medio y la tranquilidad de vida, la sabiduría práctica en una era de excesos. La herramienta ética más grandiosa que Aristóteles enseñó a sus discípulos en el Liceo fue sin duda el principio del justo medio. Él consideraba que la mejor vida que un ser humano puede alcanzar no depende de una actitud pasiva de simplemente evitar los extremos, sino de la capacidad activa de elegir el grado más adecuado, juzgando con precisión las condiciones de la vida y el estado propio en cada momento. Lo importante no era el punto medio estadístico, sino la adecuación. Por ello, el justo medio de Aristóteles
no es un valor promedio aritmético, es una coordenada ética que cambia constantemente según el contexto, la persona y la situación. Una misma acción puede ser valentía para alguien y temeridad para otro. El justo medio no es una regla, sino un juicio. No es una fórmula aplicable mecánicamente, sino un sentido que se entrena en el campo de la vida. Recordemos el ejemplo que solía citar. Lanzarse hacia el enemigo en el campo de batalla sin pensar es el vicio del exceso, llamado temeridad. Por el contrario, huir abrumado por el miedo es el vicio de la deficiencia, llamado cobardía. La verdadera valentía solo se establece en el estado del justo medio entre estos dos extremos, donde uno mira de frente la situación y elige hacer lo que debe, incluso reconociendo el temor. Es decir, la virtud no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de sintonizarlas con la razón. Si traemos esta sabiduría clásica a la sociedad actual, su perspicacia se vuelve aún más aguda. El sentimiento más poderoso que domina la sociedad moderna es sin duda el exceso. Exceso de trabajo, exceso de competencia, exceso de superación personal, exceso de comparación. Nos presionamos constantemente ante la ansiedad de que si nos detenemos, nos quedaremos atrás. La creencia de que un salario más alto, un ascenso más rápido y mayores logros definen el valor humano es un extremo que Aristóteles seguramente habría clasificado como un vicio del exceso. En una cultura donde se siente culpa si no se usa incluso el tiempo de descanso de forma productiva y donde el momento de no hacer nada se llama desperdicio, el justo medio pierde cada vez más su lugar. Sin embargo, por el contrario, abandonar completamente la responsabilidad y el sentido de propósito ante la vida para dejarla pasar con impotencia también sería para Aristóteles otro extremo, el vicio de la deficiencia. El problema no es si se vive con esfuerzo, sino para qué y hasta dónde se esfuerza uno. En este punto, la actitud de vida de los mexicanos nos ofrece una pista sorprendentemente clara. A los ojos de un extraño, el ritmo lento y la vida relajada de México a menudo se malinterpretan como ineficiencia, pereza o falta de productividad. Sin embargo, al observar sus vidas con la mirada de un filósofo, se revela que no es en absoluto una negligencia irresponsable, sino una elección ética que considera la vida en su totalidad, es decir, la práctica del justo medio. Los mexicanos no elevan el trabajo a la categoría de único propósito o identidad de la vida, pero tampoco menosprecian el trabajo, ni niegan el valor de la supervivencia. Saben instintivamente que el trabajo debe sostener la vida, y no que la vida deba consumirse en pos del trabajo. Por eso, en la vida mexicana se asienta naturalmente este principio. No se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir. Cuando cae el sol, dejan el lugar de trabajo sin remordimientos para sentarse a la mesa con la familia, y los fines de semana emplean el tiempo en saludar a los vecinos en la plaza del pueblo, en lugar de hacer planes productivos. Por fuera, puede parecer un tiempo en el que no se logra nada, pero esto no es de ninguna manera un desperdicio. Más bien, es una elección estratégica para mantener la dignidad humana entre los dos extremos de la ambición excesiva y la indulgencia impotente, y es un ejemplo vivo de lo que Aristóteles llamó sabiduría práctica. ¿Qué es la sabiduría práctica? No es el conocimiento teórico de lo que es correcto, sino la capacidad de discernir qué es lo mejor para uno mismo y para la comunidad en esta situación específica.
Los mexicanos saben que una vida en la que uno se consume hasta que el alma se seca no es diligencia, y que proteger los vínculos con los seres queridos es la elección más valiente. La siesta que atraviesa las cálidas tardes mexicanas y la sobremesa, ese tiempo de conversación que se prolonga durante horas después de comer, no son simples costumbres culturales, son una resistencia silenciosa y firme contra un mundo que considera la eficiencia y la velocidad como los valores supremos, y son una estética del justo medio que respeta el ritmo natural que el cuerpo y las emociones humanas pueden soportar. Al final, el ideal humano que dibujó Aristóteles, la persona con sabiduría práctica, no es una ilusión filosófica lejana. Se superpone con la imagen de alguien que ríe carcajadas con sus amigos mientras disfruta un tequila en el restaurante de un pequeño pueblo mexicano. Esa persona no evade sus obligaciones sociales, pero nunca sacrifica los valores más nobles que debe disfrutar como ser humano: la tranquilidad emocional, los vínculos y el calor de la vida. Ellos saben distinguir qué es lo verdaderamente importante, y precisamente esa capacidad de discernimiento, ese ojo para reconocer el justo medio, es la virtud más realista y radical que nos protegerá en esta era de excesos y codicia sin fin. Amistad, el bien supremo de las relaciones y el éxtasis comunitario mexicano. Aristóteles dedicó nada menos que 2 libros enteros de los 10 que componen la Ética Nicomaquia, concretamente los libros 8 y 9, situados hacia el final de la obra, a la amistad. Esto no es una simple cuestión de espacio. Él consideraba que, al llevar al límite la discusión sobre la vida ética y la felicidad humana, el núcleo al que finalmente se llega es la relación con los demás. En otras palabras, reconocía que por muy excelente que sea el carácter o las capacidades de una persona, la vida humana no puede completarse si no hay otros con quienes compartirla. Por ello, afirma categóricamente, nadie querría vivir sin amigos, aun poseyendo todos los demás bienes. Esta frase eleva la amistad de un simple consuelo emocional o un añadido de la vida a una condición fundamental para la existencia misma. Para Aristóteles, la filia va más allá del placer o la utilidad. Era un espejo ético que refleja la excelencia del otro y el motor más potente que impulsa al ser humano a vivir con rectitud. Un amigo no era solo alguien con quien reír, sino un compañero que nos hace crecer como seres mejores. Si buscamos un escenario donde esta visión clásica se materialice con mayor viveza en el mundo moderno, no podemos pasar por alto a México. Para los mexicanos, la felicidad nunca se completa en la interioridad de un individuo aislado, siempre existe en un proceso de expansión del yo hacia el nosotros. La expresión «mi familia», que aparece constantemente en su lenguaje cotidiano, trasciende con creces los lazos de sangre. Representa una comunidad emocional que abarca a todos aquellos con quienes se comparte la comida, la risa y el llanto. La definición de Aristóteles de que la amistad es una sola alma que habita en 2 cuerpos se manifiesta en la cultura de la familia extendida y los estrechos vínculos vecinales de México, no como un concepto abstracto, sino como un paisaje cotidiano. Los cumpleaños y festivales, e incluso una tarde ordinaria sin eventos especiales, se convierten en momentos para pasar juntos. Su forma de felicidad consiste en sacar las emociones al exterior y amplificarlas dentro de las relaciones, en lugar de saborear la satisfacción en silencio y soledad. La sociedad moderna, que sitúa la independencia individual y el logro personal como las máximas virtudes, a menudo presenta la vida autosuficiente como el ideal. Sin embargo, los mexicanos eligen el camino opuesto. Lamentan disfrutar solos incluso la alegría más insignificante y no permiten que nadie soporte solo incluso la tristeza más grande.
la cultura de bromear rápidamente con un desconocido en la calle o de reunirse con todo el vecindario para compartir comida los fines de semana, revela de forma dramática la naturaleza del ser humano como el animal político que definió Aristóteles. Para el filósofo, el ser humano solo puede ser pleno esencialmente dentro de una comunidad. El individuo se vuelve incompleto cuanto más se separa de la comunidad, y puede realizar su propio bien cuanto más profundo entra en las relaciones. La vida comunitaria de México encarna esta filosofía como un modo de vida. Los límites con los vecinos son laxos y el umbral de las relaciones es bajo. Por eso las calles de México siempre están llenas de ruido, risas y conversaciones. Ese mismo alboroto es la señal de que la vida está funcionando. Estos vínculos no solo proporcionan satisfacción emocional, sino que actúan como un poderoso amortiguador que protege al individuo de las crisis económicas externas o la inestabilidad social. Aristóteles decía que un amigo ayuda a la moderación en la buena fortuna y es un refugio en la mala. México, sin haberlo aprendido en libros de filosofía, lo practica naturalmente en sus vidas. El sentido de no estar solo ante el desempleo, la enfermedad o la falta personal es la fuerza más tangible que permite volver a soportar la vida. Por tanto, la felicidad en México no es como la cima de una montaña a la que se llega solo, se parece más a las risas y charlas que brotan naturalmente en un camino transitado en grupo. El acompañante es más importante que el destino y la relación prima sobre el logro. En este proceso, la alegría individual se duplica, la tristeza se divide y el peso de la vida se vuelve mucho más ligero. Al final, la teoría de la felicidad mexicana nos plantea una pregunta fundamental. ¿Tenemos a nuestro lado amigos que sean testigos de nuestra felicidad? Aristóteles consideraba que solo la amistad que desea sinceramente el bien del otro puede ser la base de una felicidad duradera. El estrecho vínculo mexicano nace de la aceptación humilde de esta premisa: la felicidad no se completa a solas. Es una felicidad que se consuma en ese proceso dinámico de confirmar la existencia del otro compartiendo mesa, bebida y vida, el bien supremo de la comunidad humana que Aristóteles soñó y la ética de las relaciones que el pueblo mexicano demuestra viviendo cada día. El poder de convertir incluso la muerte en una fiesta. La vida completa y el Día de los Muertos. Al hablar de la felicidad, Aristóteles aplicó un criterio mucho más estricto y sobrio de lo que solemos esperar. Se negó rotundamente a juzgar la felicidad como un subidón emocional momentáneo o una satisfacción en un periodo específico. En cambio, afirmó que la felicidad es la realización de la virtud completa a lo largo de toda la vida. En otras palabras, la felicidad no depende de un logro puntual, sino de la integridad ética que muestra la narrativa completa de una existencia. Por eso, plantea una pregunta algo incómoda y provocadora. ¿Podemos realmente llamar a alguien feliz antes de que su vida haya terminado? Esta pregunta no es un simple juego de palabras, es una prueba ética fundamental sobre si un ser humano puede proteger su excelencia hasta el último momento y si puede mantener su alma intacta frente a la desgracia inesperada, la pérdida, la decadencia de la vejez y la muerte misma. Para Aristóteles, la verdadera felicidad dependía de la capacidad de no perder la dignidad incluso cuando la vida se vuelve más cruel. Esta tarea filosófica tan solemne y rigurosa ha sido resuelta de una manera sorprendentemente cálida y colorida por la cultura mexicana a través del Día de los Muertos. Cada año, a principios de noviembre, todo México se llena de color, música y risas en lugar del silencio del luto. Los cementerios se cubren de pétalos de cempasúchil, la gente comparte calaveritas de azúcar y prepara con esmero la comida y bebida que sus seres queridos disfrutaban en vida. Este paisaje festivo puede parecer extraño o frívolo a los ojos de un extraño, pero no es en absoluto una actitud que ignore la muerte o niegue el dolor. Al contrario,
es el momento donde se manifiesta de forma más dramática la excelencia inquebrantable del interior de la que hablaba Aristóteles. Una actitud que no reprime ni evade la tristeza, pero que tampoco permite que la tristeza devore la vida entera. Eso es precisamente el justo medio y la práctica de la virtud. Aristóteles consideraba que el ser humano verdaderamente feliz posee una magnanimidad o alma grande. Una persona así no pierde la humildad en la buena fortuna ni se rebaja en la adversidad. Por muy duro que sea el entorno externo, mantiene hasta el final la actitud que su alma elige. Para los mexicanos, la muerte no es un final absoluto que destruye la vida, sino una parte de ella y una forma de continuidad. Por eso no dejan la muerte solo como un objeto de temor, sino que la integran de nuevo en el ámbito del recuerdo, la relación y el amor. En el Día de los Muertos, lo que regresa no son solo las almas, sino los tiempos en que rieron y lloraron juntos, las comidas y bromas compartidas, las huellas de una vida cotidiana trivial pero preciosa. El difunto no es un ser desaparecido, sino que permanece como un miembro de la comunidad. Esta es una decisión ética de reubicar incluso el destino inevitable de la muerte dentro de un significado humano y una actitud práctica de alto nivel para proteger la dignidad humana sin importar las condiciones externas. Aristóteles dijo que el hombre feliz nunca podrá ser miserable. Esto se malinterpreta fácilmente, pero no significa que no haya dolor, significa que no permite que el dolor domine completamente su alma. Los mexicanos no niegan el dolor de la pérdida a través de esta festividad. En cambio, transforman ese dolor en la alegría del recuerdo y el éxtasis comunitario. Esta escena donde las lágrimas y las risas coexisten en el mismo espacio es la imagen más madura del ser humano que abraza simultáneamente la tragedia y la belleza. Esta actitud paradójica de no dejar de cantar incluso en el punto más oscuro de la vida se asemeja a la imagen del ser humano que ha alcanzado la vida completa que tanto enfatizó Aristóteles. Una vida completa no es una vida sin tachas, sino una que elige la virtud hasta el final, reconociendo su imperfección y finitud. Al final, los mexicanos demuestran con la mayor intensidad el valor de la vida al convertir la muerte en una fiesta. La recomendación de Aristóteles de practicar la virtud hasta el último día de la vida es reescrita por quienes bailan sobre los cementerios de México de esta manera. Hasta el último momento de la vida, e incluso después, tenemos derecho a ser felices. ¿No es acaso ese poder de iluminar incluso la oscuridad más grande de la muerte con color y música la actividad más excelente del alma de la que hablaba Aristóteles? Conclusión. Una lección para nosotros. Si la filosofía de Aristóteles es un sofisticado plano lógico sobre la felicidad, la vida del pueblo mexicano es la casa más colorida y cálida del mundo realmente construida sobre ese plano. La filosofía indica la dirección y la cultura muestra la forma concreta de vivir en esa dirección. La felicidad no es un pájaro azul que vuela a lo lejos, ni una línea de meta a la que se llega tras correr desesperadamente. Está en la confianza con las personas que encuentro hoy, en el equilibrio de una vida que no es excesiva ni deficiente y en la actitud de poner esmero en cada actividad que realizo en este instante. El lema que gritan los mexicanos, «Viva la vida», en realidad es la traducción moderna del mensaje central que un filósofo griego quiso transmitirnos hace 2300 años. Vivir humanamente y estar dispuesto a amar esa vida hasta el final. A la sombra del Liceo, él dijo: la dicha no es un estado de sueño, no es tesoro guardado para luego, ni medallas ni cuentas bancarias. Siempre esperamos por aquel día, postergando el regalo de hoy. La dicha no es nombre sino verdad.
verbo, no es resultado sino acto vivo. Lo posible se hace realidad, el alma encuentra su ruta fiel, el latido de ahora es lo vital. La dicha es el camino mismo. Hay canciones en barrios oscuros, el sol brilla en hombros cansados. No es un trofeo en un almacén mirar a los ojos al ser amado, sonreír sin tener gran victoria, es mostrar que vives cada vez. No esperes el tiempo perfecto, no esperes que pase el rayo. El árbol crece bajo la lluvia, la estrella brilla en la sombra, la virtud está en el actuar. La dicha no es nombre sino verbo, no es resultado sino acto vivo. Lo posible se hace realidad, el alma encuentra su ruta fiel, el latido de ahora es lo vital. La dicha es el camino mismo. Viva la vida, viva la vida. Una golondrina no hace verano, siembra risas en lo cotidiano. Actuar siempre es nuestra paz. Aquí ahora, baila ya.